No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Muy buenos días, hermanos de Iglesia Nueva Esperanza, amigos que se conectaron, que nos están viendo y escuchando por este medio. Y aunque algunos no les conocemos muy bien, son bienvenidos a esa transmisión y esperamos que Dios les bendiga a través de la impartición de la palabra del Señor. Vamos a comenzar orando en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para pedirte, Señor, que hables a nuestros corazones con tu palabra bendita y eterna. Porque dices tú en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y también que tu palabra nos trae vida, que tu palabra cumple sus propósitos para los cuales tú la enviaste. Y Señor, que sea tu palabra, Señor, la que atraiga nuestros corazones, nuestra mente, y que esto nos haga rendir nuestra voluntad a ti y que podamos amarte, adorarte y agradecerte por las grandes verdades que encontramos en tu palabra. También a través de ella encontramos, Señor, que muchos hombres se equivocaron, algunos no reconocieron sus equivocaciones, otros sí lo hicieron y encontraron, Señor, respuesta a su humillación cuando clamaron a ti pidiendo perdón por sus pecados. Tú los perdonaste y la comunión entre tú y ellos permaneció, y es lo que nosotros queremos, Señor, mantener el día de hoy contigo, nuestra comunión. Si algo, Señor, tu Espíritu Santo nos redarguye, si algo tu Espíritu Santo nos hace ver que hemos fallado, permite, Señor, que nuestro espíritu, Señor, y nuestra alma, Señor, respondan al toque de tu Santo Espíritu y procedamos, Señor, a arrepentirnos, a confesar nuestras faltas y a procurar mantener la debida relación contigo, porque para eso fuimos redimidos, para mantener una relación constante, estrecha, una relación de amor, una relación de adoración, pero también una relación en la cual disfrutamos tu presencia y disfrutamos el escuchar tu voluntad para nuestras vidas. Bendice tu palabra, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer un pasaje de las Escrituras del Señor. Y hay dos pasajes que quiero compartir con ustedes. El primero está en 2 Corintios, capítulo 5, verso 20. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Increíble. Se está pidiendo por medio de Pablo a la iglesia de Corinto que se reconcilien con Dios, porque es una iglesia
en la cual el Espíritu Santo se manifestó abundantemente, pero también era una iglesia muy problemática, habían muchas carnalidades, habían ciertas doctrinas que habían torcido y prácticamente estaban en una mala relación con Dios, siendo una iglesia. Imagínense eso, siendo gente que invocaba el nombre de Jesús. Y Pablo les está llamando en este pasaje reconciliados con Dios. Y por si fuera poco, en el verso 21 le dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, quiero poner este texto a la par de otro texto más largo que encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Primero de Crónicas, capítulo 21. Este mismo pasaje también se encuentra en 2 de Samuel 24. Hay unas pequeñas diferencias en la historia, pero vamos a tomar esta de Primera de Crónicas, capítulo 21. Y dice así la escritura del verso 1 al 24. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel, y entonces David dijo a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad el vidente, o sea, el profeta de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te pongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de los hombres, o sea, de los enemigos. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo,
miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé. ¿Y qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyera un altar a Jehová en la tierra de Ornán el Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos con él, que estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos, sea el arado, para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y el precio que pagó dice que eran 600 siclos de oro por el terreno, por los bueyes, por el arado. Vamos a comenzar viendo que esta es la historia de un hombre de fe que amaba a Dios y que lo demostraba buscándolo, adorándolo y sirviéndole. He visto varios pasajes de las Escrituras y David no escatimaba oro, ni plata, ni nada que tuviera algún costo. Él estaba dispuesto a dar lo mejor para Dios. Ese era el corazón de este hombre. Y por supuesto, como dice la historia, que Satanás incitó a David a que hiciera el censo. Era un hombre que amaba a Dios y realmente creyentes como David siempre están en la mira de Satanás. Una de las cosas que nos hace tambalear a muchos cristianos al principio es que pensamos que si asistimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, ayunamos, hacemos vigilia y estamos dispuestos a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, cantar y estudiar profundamente las Escrituras y hacer todo lo espiritual que podamos, vamos a ser tan santos, tan rectos, tan puros, que no vamos a tener tentaciones. Pero la realidad que no es así. En Apocalipsis 12:12 dice la Escritura que el diablo solo vive para acusar a los hijos de Dios y los acusa día y noche, pero no solo se trata de acusarlos, sino de tentarlos. Este ser realmente no quiere al hombre que está lejos de Dios, y mucho menos al que se acerca a Jesús. Él no quiere que los hombres que no conocen al Señor se acerquen a Jesús, porque Él quiere llevárselos al lugar de castigo eterno que a Él espera. Satanás sabe que hay un lugar que Dios creó. En Mateo 25:41 dice la Escritura que el lugar de tormento fue creado para
el diablo y sus ángeles. No fue creado para el ser humano, pero lastimosamente todos aquellos seres humanos que rechazan a Jesús, que es el remedio de Dios para el pecado del mundo, y los hombres rechazan a Jesús y no quieren hacerlo el Señor de sus vidas, cuando mueran o cuando se llegue a cabo el gran juicio final, dice la Escritura que todos los que no fueron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre, donde va a estar Satanás, todos sus ángeles caídos que nosotros conocemos como demonios, y ahí van a estar todos los que rechazaron a Jesús. Así que el diablo no quiere al hombre, pero sí quiere llevárselo de corbata al infierno. Así que entremos de lleno a la historia que hemos leído y saquemos un provecho espiritual. Y vamos a ir de una manera práctica verso por verso. En el verso 1 dice que la Escritura que Satanás incitó a David a hacer algo malo. Y lo malo era hacer un censo del ejército que él tenía. Él quería saber el número del ejército, la capacidad que él tenía por si tenía que enfrentar guerra contra sus enemigos. El pasaje también nos dice que el censo lo hizo Joab, quien era el general del ejército, y que al terminar el censo encontró que era 1.100.000 hombres de todo Israel, más 4.700 de Judá. Podríamos decir que era 1.500.700, casi el 1.600.000. Era un poderoso ejército. En el verso 3 al 6 dice la Escritura que Joab, que era el general, había aconsejado a David que no hiciera el censo. Bien dicen por ahí que el que no oye consejo no llega a viejo, pero David no le hizo caso a su general. La Escritura dice que prevaleció la orden que David le estaba dando. Y su general fue a hacer el censo, pero estaba molesto, porque dice la Escritura que ni siquiera contó a los levitas ni a la tribu de Benjamín. Podría decir que casi el ejército de David podría llegar casi a los 2 millones de soldados. Pero el verso 7 dice la Escritura que esto desagradó a Dios. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿por qué? Estamos acostumbrados a través de la historia y en todas las naciones que siempre se ha hecho un censo. Y porque se quiere saber qué cantidad de población hay en cada nación. Aquí nosotros hemos tenido censos también. Y es sorprendente saber que hoy tenemos 16 millones de guatemaltecos. Sin embargo, algunos dicen que es posible que seamos más, porque el último censo hubieron muchos descuidos que se cometieron, y el censo realmente no arroja exactamente el número de población que tenemos en Guatemala. Pero siempre la pregunta, ¿por qué le desagradó a Dios que David hiciera ese censo? La razón es porque David no estaba poniendo su confianza en Dios, sino en su gente, en su ejército. Y ya desde aquí usted puede agarrar el mensaje. No estaba poniendo su confianza en Dios, sino en las cosas que poseía. Cada vez, dice la historia, que cada vez que David iba a salir a una batalla, siempre consultaba a Dios. Él le decía, ¿saldré a pelear? ¿Me entregarás a mis enemigos? Señor, ¿vas a ir conmigo a la batalla? Y Dios le decía, sí, voy a salir contigo. Ve a la batalla, la victoria está asegurada. Tus enemigos van a ser vencidos. En algunas ocasiones dice la Escritura que David ni siquiera peleó. Dios fue el que
confundió al enemigo y David solo terminó de llevar a cabo el final de la batalla. Pero él siempre, vez tras vez, depositó su confianza en el Señor. Pero ahora David estaba poniendo su confianza en el hombre. David se olvidó lo que dice el Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. También David se olvidó de lo que dice Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y esto es lo que disgusta al Señor. No solo le disgustó que David no pusiera su confianza en él, sino que también se disgusta con cada creyente e incluso con el hombre común que no pone su confianza en él. Verso 8. David dijo: he pecado, he cometido iniquidad. Y esa palabra iniquidad es decir que él cometió lo máximo en lo pecaminoso, pero también sobrepasa cualquier otro pecado que nosotros pudiéramos cometer. Iniquidad significa no oír a Dios. En estos tiempos tremendos que estamos viviendo, Dios le está hablando a mucha gente. Algunos que han visto las predicaciones de Nueva Esperanza se están comunicando con algunos hermanos de la iglesia y saben que Dios les está hablando, que Dios los está llamando a reconciliarse con Dios, a acercarse con Dios, al volver por el buen camino, pero no están oyendo la voz de Dios. Porque cuando uno escucha la voz de Dios, inmediatamente tiene que tomar una actitud positiva. Por ejemplo, cuando dice la Escritura en Hechos 9, que Pablo se encontró con Dios y oyó la voz del Señor cuando le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: soy yo, Jesús, a quien persigues. Pablo cambia de actitud y dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y ahí recibió las órdenes que cambió toda la vida de ese hombre perseguidor de la iglesia y lo convirtió en el gran apóstol que Dios usó para darnos las principales y la mayoría de doctrinas cristianas. Por eso iniquidad es cuando una persona no quiere oír la voz de Dios, y eso fue lo que pasó con David. Verso 9 al 12 nos dice que Dios le habla al profeta Gad y le envía a David a decirle que hay un castigo. Óigalo bien. Esto nos muestra que el pecado puede ser perdonado. Muchos creyentes y gente dice: yo peco y le pido perdón al Señor y me perdona. Sí, lo puede perdonar. Pero la Escritura siempre nos muestra que cuando se peca, se sufren consecuencias. Por ejemplo, como alguien que ha fumado mucho. Escuché la historia de un hombre que estaba molesto, se convirtió al Señor, venía con cáncer en su garganta y él quería que el Señor lo sanara. Y estaba molesto porque el Señor no lo sanaba. Pero Dios había hecho lo más importante: perdonarle sus pecados, hacerlo su hijo. Ahora este hombre, por fumador, estaba sufriendo las consecuencias de una enfermedad que al final lo mató. Y así puede pasar con cualquier vicio, con cualquier pecado. La realidad es que se sufren consecuencias
cuando se peca. Vamos a ver un poquito de este principio más adelante. En el verso 13 al 15, David dice: que él reconoce que él ha pecado y le pide a Dios que lo castigue a él, porque el juicio cayó sobre el pueblo de Israel. Y no me pregunte por qué, no hay respuesta. ¿Por qué Dios no fue con el culpable y no cayó el juicio directamente sobre David, sino sobre el pueblo? Porque David era un hombre que no solo amaba a Dios, sino amaba a su pueblo. Y creo que eso fue lo que le dolió más a David. Porque dice la Escritura que cayeron muchos del pueblo del Señor ese día. La matanza fue tremenda. Fueron 70,000 hombres los que murieron. Y eso fue lo que le trajo arrepentimiento a David. Pero podríamos ver que también que cuando alguien peca, lastimosamente otros alcanzan por nuestra culpa. Por ejemplo, como el padre que abandona a su familia y deja a sus hijos pequeños y que la mamá mire cómo sale adelante con ellos. Estos niños crecen sin amor paternal, sin el cuidado paternal. Y cuando estos patojos crecen, se van a las drogas, a los vicios, a la delincuencia. Y por último, son personas amargadas, llenas de odio contra sus padres. Es increíble la cantidad de hombres y mujeres que vagan por el mundo y que odian a sus padres, que odian a sus madres, que odian a su familia, que odian hasta incluso a su nación. Al final ni ellos mismos se quieren, pues es porque alguien fue el causante. Cada vez que pecamos siempre nos llevamos de corbata a alguien. Entonces, y eso pasa con cada pecado que se comete. Verso 16, David y los ancianos de Israel vieron al ángel de Jehová con la espada para castigar. Hay una historia en la Biblia que el siervo de Eliseo sale de su cuarto en la mañana y cuando mira está rodeado del gran ejército de Siria y él se angustia y le dice a Eliseo: ¿qué vamos a hacer, mi señor? El profeta le pide al Señor que le abra los ojos a su siervo para que mire el ambiente espiritual, y los ojos le son abiertos y él mira la multitud de ángeles, de tal manera que él entiende lo que Eliseo le dice: más son los que están con nosotros. Si tan solo Dios pudiera abrir los ojos de nosotros los cristianos y pudiéramos ver la cantidad de demonios contra los cuales peleamos, se nos iría el alma o quizás estaríamos a punto de morir. Pero qué lindo sería que nuestros ojos pudieran ser abiertos y pudiéramos ver la vasta cantidad de ángeles que nos están cuidando, que nos están guardando, que no estamos solos, que no somos pepes. Somos hijos del gran Dios, del gran Rey, que nos cuida. Dice la Escritura que se postraron, se pusieron traje de cilicio, se humillaron, y esto muestra que clamaron por perdón. Y aquí en este punto es donde fallan muchos. Como dice el dicho, están viendo que está temblando y no se arrodillan. Ayer estaba viendo una encuesta y se dice que al principio de la propagación de este virus, muchos no consideraban tan peligroso este virus.
pero conforme ha avanzado y se ha regado por todas las naciones, el porcentaje de gente que hay subió. Ahora saben lo peligroso que es este virus. Sin embargo, hay mucha gente que no está tomando en serio la situación de esta enfermedad porque no guardan la distancia. Ayer estábamos viendo las noticias y el día de hoy la gente amontonada en las tiendas, en las abarroterías, gente sin las mascarillas, gente que no piensa en sus familias, en sus hijos, padres que andan con sus niños y los niños andan sin mascarilla. Se le ha dicho a la gente que no lleve a los niños a los supermercados, a los mercados, y la gente no hace caso. ¿Ya? Así estaba esta situación, así es como pasa a veces en una situación como esta. Muchos fallan. Pero David y los ancianos de Israel vieron al ángel del Señor con la espada en la mano para hacer juicio sobre la nación de Israel. ¿Ya? Entonces toda esta situación que está pasando en Guatemala, Dios está tratando no solo con todo el mundo, para que se arrepientan, para que se conviertan al Señor, para que dejen la religiosidad, para que dejen sus vicios, sus pecados, pero el corazón del hombre es tan duro. En el libro de Apocalipsis, después de que han sonado varias trompetas y juicios tremendos sobre la tierra, como nos muestra el libro de Apocalipsis, y han muerto multitud de personas. Yo comentaba con un hermano, si tenemos unos 7, 8 billones de seres humanos sobre la faz de la tierra, y dice la Escritura que por tal juicio murió una tercera parte de la humanidad, quiere decir que así de un solo tajo, casi 3 millones de seres humanos van a morir. Pero es increíble que la Escritura dice, pero aún así no se arrepintieron de sus hurtos, de sus homicidios, de sus idolatrías y de sus hechicerías. Y esos pecados son los que están ahorita muy fuertes, desarrollándose muy fuerte en la humanidad. El robo, el crimen organizado es fuerte. Aún la gente de todos los gobiernos, gente corrupta que se está aprovechando de las naciones, suben a los puestos de gobierno solo para ver qué roban. La idolatría no ha desaparecido sobre la faz de la tierra. Tal vez ya no hay ídolos tan grotescos como los que tuvieron los mayas, los aztecas, los incas o cualquier otra cultura. Ahora hay ídolos muy bonitos, como dice Romanos capítulo 1, en semejanza de un ser humano, bien bonitos, bien adornados, pero no dejan de ser ídolos porque son de yeso, son de madera, son de hierro y no dejan de ser ídolos que Dios aborrece. Entonces, esta gente sí tenía una visión espiritual porque vieron al ángel de Dios con la espada a punto de seguir llevando a cabo su castigo sobre la nación de Israel. Y yo me pregunto como pastor, ¿qué pasa con la iglesia del Señor? ¿Estamos clamando correctamente? Porque uno de los problemas es que sí podemos orar, pero el problema más importante es que tenemos muchas cosas en que cambiar. Hay muchas cosas pecaminosas que hay que dejar. Hay muchas cosas que Dios aborrece. Y mientras no dejemos de pecar, de balde es nuestra oración. Me voy a adelantar un poco acerca de una lección que tengo para más adelante. Pero hablando de la oración, dice que los judíos tienen la obligación de orar 3 veces al día, donde quiera que estén. Y andan cargando un
papelito dentro de sus bolsitas donde están 15 oraciones o 16 oraciones, y cuando se da la alarma y es la hora de orar, donde quiera que ellos estén, se arrodillan y empiezan a leer sus 15 o 16 oraciones. Pero se cuenta la historia de que un judío va con cuchillo en mano persiguiendo a otro judío y lo quiere matar. Y de repente en el camino llega la hora de hacer la oración a las 3 de la tarde. Él se detiene, se arrodilla, saca su papelito, hace sus 15 oraciones, se guarda el papelito, se levanta, agarra su cuchillo y sigue persiguiendo al hombre que él quiere matar. Ese es el problema. Que como iglesia podemos estar orando, pero esa oración no va a ser escuchada porque hay cosas pecaminosas en nosotros como creyentes que no queremos dejar. Y entonces la oración se hace ineficaz. Yo espero que usted se haga un examen de conciencia. Principalmente mi responsabilidad es con los miembros de la Iglesia Nueva Esperanza, aquellos que nos escuchan y que posiblemente van a otras iglesias o no están yendo, espero que entiendan esto. Se puede orar, pero si no se quiere cambiar de vida, esa oración no va a ser escuchada. Usted puede orar, pero si usted rechaza a Jesús, de balde su oración. Las oraciones que el Señor escucha son aquellas como aquel hombre que estaba a un lado de la cruz de Cristo, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Con estas palabras el hombre le estaba diciendo, yo creo en ti, que tú eres el Salvador del mundo. Sálvame. No quiero ir a un castigo eterno, quiero ir contigo a la gloria. Y Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Esas son las oraciones que Dios contesta. Entonces, en medio de esta crisis, Dios está tratando con el mundo y espera que el mundo se arrepienta y crean en su Hijo Jesús, pero también está tratando con nosotros la iglesia. Porque hay muchos creyentes dentro de la iglesia, está dentro de la iglesia, pero están como la moneda perdida que se perdió dentro de la casa. Hay muchos creyentes dentro de la iglesia, pero están perdidos en su fe. Y hay un montón de creyentes que se han apartado del Señor. Y usted los puede oír y hablar con ellos y les dice, yo soy evangélico. Así me dijo uno, tengo un año de no ir a la iglesia y no me siento mal. Otros dicen, no estoy yendo a la iglesia, pero sí, yo reconozco que Jesús es el Salvador del mundo. Otro me dijo, yo no necesito la iglesia para ser cristiano. Y mientras no asista a la iglesia, creo que puedo vivir una vida recta. Cuando regresó al Señor me dijo, un mes aguantó. Al mes ya estaba con las cervezas, estaba yendo a las cantinas, estaba yendo con las prostitutas, estaba teniendo amantes, engañando a su esposa, llegaba borracho a su casa, no llevaba el gasto adecuado para la familia, pero él decía que podía ser evangélico fuera del redil que el Señor estableció para los creyentes, que es la iglesia. Hay muchos creyentes y a este creyente, esa clase de creyente, le estoy hablando, me estoy dirigiendo. Dios les está hablando y deben de volverse al Señor. Y ahí donde quiera que usted esté, no necesita que esté un pastor o un líder cristiano de una iglesia. Ahí en su casa, ahí caiga de rodillas y pídale perdón al Señor y reconcíliese con el Señor y regrese a la casa del Señor como el hijo pródigo.
El hijo pródigo no fue rechazado, fue recibido por el Padre con los brazos abiertos. Y así va a suceder dentro de la iglesia también, ¿ya? Usted retorna, si usted está caído y retorna a la iglesia, va a ser recibido con los brazos abiertos como un hijo de Dios. Y mucho más el Señor. Entonces Dios está hablando a la iglesia también para que la iglesia corrija las cosas que hay dentro de ellas. Eso a mí me preocupa como pastor. Yo trato la manera de corregir a mi gente y hablarle que vaya por el buen camino, que se consagren, que vivan vidas apartadas del pecado, de la mundanalidad, que vivan realmente como creyentes. Continuemos. En el verso 17 David dice, yo fui el que pecó. Castígame a mí. La culpa no la tiene el pueblo. Cancela la plaga. Porque la espada del ángel era la plaga que él tenía. Y eso es lo que estamos experimentando alrededor del mundo y en Guatemala. ¿Ya? Una de mis oraciones y una de mis preocupaciones, yo le pregunto al Señor mientras oro, Señor, ¿cuántos hijos tuyos ya fueron alcanzados por este virus maligno? Clamo por ellos y le digo, ¿los puedes cuidar? ¿Los puedes guardar? Hace poco día mirábamos la noticia de un creyente en Estados Unidos, una persona de 95 años que tenía diabetes y tenía otra enfermedad más y logró salir sano de la crisis de esta enfermedad. Era tan lindo ver afuera creyentes de su iglesia con carteles diciendo eres un milagro de Dios. El que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. Y muchos textos. Y aún el comentarista, el periodista decía esto es importante en estos tiempos difíciles. Mantenerse en fe. Ver hacia el cielo. Y esto es lo que estaba pasando con David. Ahora, ¿de qué sirve que muchas religiones establezcan un día de oración mundial, pero no dejan sus idolatrías? Y dice la Escritura que la idolatría es igual a que hechicería. Hay mucha gente hace muchos años alguien me contaba con el vicio hasta el tope y no quería dejar de tomar. Y lo contrataron para ir a cargar una procesión. Se compró una botella de licor. Y cuando paraban el anda, él se metía debajo del anda y se empinaba la botella. Y seguía chupando. Se supone que al ir a la procesión a cargar, era con el deseo de hacer una penitencia, pero el hombre no tenía deseo de cambiar. Y así pasa con la oración. ¿De qué sirve orar si no se quiere cambiar? Eso no solamente para el que no es cristiano, sino principalmente para el que es cristiano. Porque mi enfoque principal es para aquellos que invocan el nombre del Señor. Verso 18 al 23. Dice que Dios por medio del profeta Gad le ordena a David levantar un altar, ofrecer un sacrificio para que pudiera ser perdonado, porque eso es lo que se hacía en tiempo antiguo, y para que la plaga cesara. Verso 23, Ornán es un hombre de Dios, y al ver que David le pide el terreno para levantar un altar, él decide ayudar al rey, y le dice David que le venda el terreno, pero Ornán le dice, no, te lo voy a regalar. Y no solamente te regalo el terreno, te doy los bueyes para el sacrificio y el arado para que hagas leña y puedas quemar el sacrificio.
Ahora, David era un hombre de principios. Del verso 24 al 26 dice que David amaba a Dios y el ofrecimiento de Ornán, el regalo que le ofrecía a Ornán, lo rechazó y le dijo: te voy a pagar el precio justo. Y ahí tenemos una frase que a mí en lo personal me sirve de mucha bendición y es un principio en mi vida. Él dice: no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste nada. El precio fueron 600 siclos de oro, lo que pagó David. La escritura dice que como Dios le dijo, David quería construir un templo, y Dios le dijo: no, va a ser tu hijo Salomón. Pero David se esforzó y le preparó hierro, le preparó cobre, le preparó madera, le preparó oro, plata, piedras preciosas, le preparó todo en cantidades enormes. Pero dice la escritura que David de su propio dinero tomó un presente para dedicarlo al templo. Eso es lo lindo de un creyente que ama al Señor, se da. No le pesa dar una ofrenda, no le pesa dar un diezmo, no le pesa dar una primicia, no le pesa ofrecer algo, como ha pasado en nuestra iglesia, que hay alguna necesidad y alguien dice: hermano, yo lo compro, lo traigo a la iglesia. Y así es como la iglesia ha logrado tener sus cosas. Porque es gente que realmente, cuando dice que ama al Señor, no lo dice de palabras, lo dice con hechos. Y él dice: no voy a ofrecer al Señor un sacrificio que no me cueste nada. Verso 27, dice la escritura que cuando David presentó el sacrificio, cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio, como en el caso similar cuando Elías ofreció un sacrificio. Y dice que el ángel detiene su espada, que es la plaga, y termina la mortandad. Solo 700,000 personas murieron ese día, 70,000 personas murieron ese día. Ahora, ¿qué lección sacamos llegando ya a la conclusión? En primer lugar, tenemos que tener cuidado en poner nuestra confianza en otros o en cualquier otra cosa. Recuerdo que hace muchos años, antes de meterme a comprar la casita en que vivo, tenía un dinerito en el banco, pero le dije: Señor, este dinero no es nada. No voy a ponerme confianza en esos centavitos, porque de la noche a la mañana me los puedo gastar. Y así pasó. Tuvimos problemas de enfermedad, mi esposa, yo, y los centavitos los sacamos hasta que tuvimos que cancelar la libreta de ahorro del banco, porque ya no podíamos ahorrar, tampoco podíamos sacar. No podemos poner nuestra confianza en ninguna otra persona. Dios aborrece eso. Él pide que pongamos nuestra entera confianza solamente en Él. La otra cosa que tenemos que sacar de lo que hemos hablado es que el pecado puede presentarse de manera inocente e insignificante, como pasó con David. Hacer un censo. No es como el pecado que él cometió con Betsabé, pero pecó directamente contra Dios, porque no estaba confiando en el Señor. Y otra de las cosas importantes es que detrás de cada tentación está el ser maligno que se llama Satanás, para hacernos fallar ante el Señor, apartarnos de nuestra relación con el Señor, para que perdamos nuestro gozo, nuestra paz, nuestra comunión con Dios y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Tercero, tenemos que aprender a arrepentirnos de corazón
cuando reconocemos nuestras faltas y volvernos al Señor. Arrepentimiento siempre dice que es una vuelta de 180 grados. Voy en una dirección, me arrepiento, o sea, regreso, no sigo adelante en el pecado. Doy la vuelta y me regreso para tener mi relación con Dios. Y por último, tenemos que aprender a rendirlo todo nuestro ser, toda nuestra vida. Yo le digo al Señor, y se lo decía ayer a mi esposa, le he preguntado al Señor, en medio de esta pandemia, mucha gente adulta, de 60 años para arriba, está muriendo. ¿Me vas a llevar a mí? ¿O me vas a guardar para tu gloria? ¿Hay alguna tarea que todavía tengo que sacar en este mundo? ¿Hay una iglesia que cuidar? ¿Tengo que hacer los documentos y hacer el cambio de pastor por si yo me muero? ¿Qué quiere, Señor? Pero yo estoy listo. No estoy angustiado, no estoy afligido, no estoy desesperado. Señor, si ya me toca irme contigo, estoy listo, llévame a casa. Tú sabes que anhelo estar en tu presencia. Tú sabes que anhelo conocer el rostro de aquel que estuvo dispuesto a morir en la cruz por mí. Como dice Roberto el chileno, todas las imágenes de Cristo que presentan no son Cristo, no es el verdadero Cristo. Hay algunas imágenes agradables, hay otras que dan miedo. Es una ofensa al Señor, porque la Biblia dice que Él es glorioso, Él es precioso. Y ninguna foto en este mundo que diga que es Jesús no es el Cristo, el verdadero Hijo de Dios, al cual usted y yo, hermano, amamos. Y anhelo conocerlo. Porque si muero estaré con Él para siempre. Mientras esté en esta tierra, usted sabe, hay tentaciones, como estábamos hablando. Vienen de una manera insignificante, como pasó con David, y mire las consecuencias que sufrió no él, sino el pueblo. Tenemos que aprender a rendirlo todo, nuestra vida entera, aunque nos cueste mucho. ¿Ah? Cuando le damos a Dios lo que cuesta, eso le agrada a Él. Dios no se agrada con insignificancias. Mira en mi mente cuando todos los ricos dicen que daban de las ofrendas y el Señor Jesús estaba viendo y Él le dijo, todos los que han echado ofrenda dieron porque era de lo que les sobraba. Pero vio la pequeña ofrenda de la viuda y dijo, esta viuda ha dado todo su sustento. Tal vez era lo poco que ella tenía como para comer y seguir viviendo. Pero esta mujer amaba al Señor y lo dio todo. Así lo hizo David. Quiero que escuchemos este canto. Que usted lo ha escuchado otras veces. Dentro de muchos cantos favoritos que tengo, este es uno de ellos. Presentaré delante de mi Dios, ofrecerle sacrificio extraño que no le agrade a él. Lo que busca en ti es muy sencillo.
mío corazón, una ofrenda de adoración, un siervo que Él pueda usar. No ofreceré sacrificio a Él, que no me cueste nada, solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a Él, que no me cueste nada. Solo a Él, para eso vivo yo. Lo que tengo es de Él, no es de mí, pertenece a Él. Él viva de mí, con gozo yo lo haré. Requiere dar mi vida por mí, Jesús, yo moriré. No ofreceré sacrificio a Él, que no me cueste nada, solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a Él, que no me cueste nada. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a Él, que no me cueste nada. Hermano, vamos a orar. Al final vamos a tener otro canto para finalizar, pero oremos. Pidámosle perdón al Señor en medio de estos tiempos tan difíciles. Estamos poniendo nuestra confianza en alguien más o en cosas que tenemos. No podemos confiar en los ahorros, no podemos confiar en el gobierno, no podemos confiar en nadie más que solo en el Señor. El Señor está llamándonos como iglesia a que depositemos al 100% nuestra confianza en Él, que esperemos en Él, aunque nos toque vivir tiempos difíciles, como aquellas dos viudas. Una tenía poquita harina, ya pensaba que se podía morir, o como aquella mujer que estaban a punto de venderle a sus 2 hijos. Dios llegó en el tiempo exacto. A aquella viuda, la harina y el aceite se le multiplicó. A la otra viuda se le multiplicó el aceite, lo vendió, pagó sus deudas y libró a sus hijos que se lo llevaran como esclavos. Ese es el Dios al cual servimos. Y toda nuestra confianza debe estar depositada al 100% en Él. Si hemos fallado, hay que arrepentirnos, volvernos a Dios de corazón y tenemos que aprender el principio de rendirlo todo al Señor. Aunque tal vez tengamos que comernos un solo pan al día
o en cada tiempo de comida, no importa. No es que Dios no nos ame, no es que Dios no tenga cuidado de nosotros. Él sabe por qué lo permite. Él sabe lo que quiere lograr en nuestras vidas. Y lo que Él quiere es que nuestra fe crezca en Él. Él quiere que nuestra confianza y nuestra dependencia esté en Él. Y sobre eso vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu palabra preciosa. Está escrito en el libro de Romanos que por la consolación de las Escrituras, Señor, es que nosotros podemos ser fortalecidos. Para eso nos han llegado las palabras de tus santas Escrituras, porque vemos en ellas, Señor, como nos lo dice el libro de los Hebreos capítulo 11, que muchos hombres y muchas mujeres pasaron por circunstancias difíciles. Sin embargo, estos hombres y estas mujeres tuvieron toda su confianza puesta en ti. No eran hombres ni mujeres superfuertes. Eran hombres y mujeres tan débiles como somos nosotros el día de hoy. Hombres y mujeres que a veces estaban con su fe muy en alto y otras veces su fe estaba por los suelos. Pero aún dice tu palabra que sacaron fuerzas de flaqueza. Se sobrepusieron a los momentos en que se sentían como derrotados, alzaron sus ojos a ti y por fe contemplaron la patria celestial y creyeron en ti y que tú les tendiste la mano y los sacaste adelante. Hebreos 11 nos da una lista de muchos hombres que apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones, pusieron en fuga grandes ejércitos, pero hubieron otros que murieron en fe. Hubieron otros que no recibieron nada absolutamente de lo que pidieron, porque el premio para ellos está reservado en el día final, en el cual tú premies a todos aquellos que invocan el nombre de tu Hijo Jesús. Guárdanos, Señor, de poner nuestra confianza en el brazo de carne, en el ser humano que falla. Ayúdanos, Señor, a tener toda nuestra confianza en ti. Y si hemos pecado en estos días, y si estamos poniendo nuestra confianza en alguien o algo de esta tierra, perdónanos. Perdónanos de todo corazón, Señor. Y permítenos rendirnos a ti con todo lo que somos. Aunque nos cueste la vida, Señor. Hasta que nos cueste el último centavo. Aunque nos cueste la última fuerza. Aunque haya dolor en nuestro cuerpo, en nuestro ser. No importa el precio a pagar. Permítenos amarte. Permítenos levantar un altar de sacrificio y derramar todas nuestras vidas, como dice Romanos 12, 1. Puestos en sacrificio vivo. Nosotros somos el sacrificio. Cuando caemos de rodillas ante ti y nos humillamos. Cuando decimos, Señor, esperamos en ti. Te decimos en esta mañana, como aquel hombre, ayuda a nuestra fe.
Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. En medio de estos tiempos difíciles, Señor. Que no falte el alimento, que no falte, Señor, lo básico y lo necesario en la mesa y en el hogar de cada uno de los miembros de la Iglesia Nueva Esperanza y de todas aquellas otras iglesias, de todos los cristianos, Señor, de aquí de Guatemala, Señor. Y pienso en todos los cristianos alrededor del mundo. Pienso en tus siervos, Señor, que a todos nos saque adelante. Y por favor, permítenos tener una oración efectiva. Permítenos hacer una oración efectiva conforme a tu voluntad para que esta plaga de este virus se detenga y cese la mortandad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque no sé, Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque no sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas.
Dios cuida de mí. Yo ando en su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Sé, Dios cuida de mí. Para concluir, hermanos, en mi corazón como pastor hay una carga, y en asuntos de profecía o en la interpretación bíblica tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención. Mientras oíamos este canto venía a mi mente la historia de Eliseo. Él viajaba mucho y se encontró con una viuda, una mujer que no podía tener hijos, y esta mujer le preparó un cuarto, cama, una mesa y le daba de comer, y le dijo que cada vez que él pasara por ahí, las puertas estaban abiertas para él. Un día Eliseo siente de parte del Señor decirle a esta mujer: ¿qué te puedo dar? La mujer dice: no estoy pidiendo nada. Pero él sabía que la mujer era estéril y no podía tener hijos, así que le dijo: dentro de un año vas a tener un hijo. Y cabal, la mujer tuvo un hijo. Pasado el tiempo, Eliseo estaba en otro lugar y de repente una mañana el muchacho empieza a quejarse de dolor de cabeza y de repente cae al suelo. Lo llevan a su cama y la mujer pide que le den una bestia al marido para ir donde el profeta. Desde muy lejos el profeta la reconoce y le dice a su siervo: me parece que es la mujer donde nos hospedamos, adelántatele y mira qué es lo que ella necesita. Él llega y ella le dice que su hijo está muerto. Él corre, se lo dice al profeta. El profeta le dice: toma mi báculo, agarra tu bestia y vete a la casa de esta mujer y pon mi bastón enfrente del niño. Ahí te alcanzo. Cuando Eliseo llega a la casa, encuentra al niño que sigue muerto. Así que él pide y se entra al cuarto solo con el niño, se pone casi encima del niño, nariz con nariz, boca con boca, y clama al Señor para que el niño resucite. Pero antes le dice al Señor: Señor, ¿qué pasó? Se le dio este niño a esta mujer para bendición y ahora es dolor para ella. Es como que mejor que hubiera seguido estéril y no hubiera tenido hijo. Pero se le da un hijo para que se muera, no tiene ningún sentido. Y son cosas que no entendemos a veces con nuestros sentidos espirituales. Pero lo cierto es de que el niño resucita y se lo devuelve a la mamá. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque hace días atrás yo le decía: hermano, el Señor me está diciendo que Dios va a bendecir su casa, no le va a faltar y no le va a sobrar. Va a estar mes a mes al día. Y mire que en esa semana viene un hermano y me viene a contar, está acongojado, está triste, está muy quebrantado y me dice: me quitaron el trabajo.
Él se fue y yo me quedé delante del Señor diciendo, Señor, pero me dijiste que dijera eso. Y ahora este hombre está sin trabajo, ¿y cómo va a hacer para cuidar de todas las necesidades de su casa? Y mire lo que es lindo, el Señor precioso. Y me dice, Carlos, la palabra la sostengo. Se quedó sin trabajo, me dijo, pero no le va a faltar y no le va a sobrar. La palabra es concisa y es directa, es tajante. Y el Señor me volvía a decir otra vez ahorita lo mismo. Diles, no les va a faltar, no les va a sobrar. Va a tener lo necesario, hermano. ¿Cómo le va a hacer el Señor? Es el Señor. No puede decir yo voy a poner mi confianza en el pastor, o en la iglesia, o en los hermanos de la iglesia, o en algún familiar que vive en Gringolandia. No, ponga su confianza en el Señor. Y mientras su confianza esté en el Señor, no le va a faltar y no le va a sobrar. Es lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Así que yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios bendiga a su casa, que Dios bendiga todo lo que usted necesita. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y que el Señor me los bendiga durante este día. Amén.